Iglesia, que el Señor te bendiga, te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios. Espero que estés orando, que estés buscando de Dios con todas tus fuerzas, entendiendo, como lo digo siempre, que el Señor viene pronto. Y entendiendo también lo siguiente, que cuando Él venga viene por una iglesia fiel, una iglesia que ama a Dios con todas sus fuerzas, una iglesia que rinde cada día su vida más y más y más para poder agradar cada día más y más y más a su Padre Celestial. Búscalo porque Él hoy puede ser hallado. Aprovecha el tiempo, porque los días por los que estamos pasando, los días que vivimos, no son buenos, sino que son malos. Y eso habla de la gran realidad de que Cristo viene pronto, de que el amanecer está más cerca que nunca. Así que búscalo. Hoy el Señor está trayéndote ese renuevo que necesitas para refrescar tu memoria, para refrescar tu corazón con la verdad de Dios. Hoy el Señor trae una palabra para que vos puedas reflexionar y examinarte. Así que aprovechalo, busca de Dios. Amén. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, la carta de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema necesario para aumentar nuestra fe, para poder vivir una vida conforme a como el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Recordemos esto: sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera que nosotros podamos agradar a Dios si no es con fe. Lo dice el libro de Hebreos, ¿sí? En Hebreos 11, ahí encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Pero tenemos que entender otra cosa. Como dije al principio, el tiempo en el que estamos viviendo no es bueno. Nosotros hemos sido llamados a un estilo de vida, que ahora lo vamos a ver, pero corremos peligro. Hay peligros continuamente delante nuestro. Nosotros podemos elegir agradar a Dios, pero también podemos elegir de mala manera vivir una vida a nuestra manera, vivir una vida conforme a nuestro corazón, al deseo de nuestro corazón humano. Y ese corazón no piensa en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida conforme a como Dios quiere. Tenemos que vivir en el Espíritu, como dice Romanos 8. El que vive en el Espíritu anda, piensa, desea, busca las cosas del Espíritu. Pero el que es de la carne, el que le da lugar a la carne, no anda conforme al Espíritu. Piensa, desea, camina, actúa, vive conforme a la carne. Y el que es del Espíritu y el que es de la carne nunca se van a poner de acuerdo. Tenés que elegir un bando, o de Dios o en contra. Hoy vamos a ver a qué se nos llamó, los peligros, y vamos a ahondar en esta realidad, la importancia de ayunar. Necesitas ayunar, necesitas buscar de Dios, porque necesitas tener la fe que el Señor quiere que tengas. Hacete esa pregunta antes de empezar el mensaje de esta noche. ¿Hace cuánto no ayuno? Y si ayuno, ¿hace cuánto ayuno de una manera muy light? Sirve, el ayuno sirve. No estoy diciendo de que el ayuno de corto tiempo no sirva. No sirve, porque hay muchos hermanos que tal vez no pueden hacer ayunos extensos por ciertas razones. Y sirve. En el caso de ellos sirve. Es lo que Dios quiere. Pero en el caso de aquellos que no están poniendo un poquito más de esfuerzo, bueno, a esos es a los que les digo esto. Hemos sido llamados a ayunar, pero así como has sido llamado a santificarte, y la Biblia dice que te santifiques más, así como has sido llamado a orar, y la Biblia también te empuja a orar y a velar cada vez más, el ayuno es igual. Ayunás bien, pero debes ayunar aún más. Así que vamos a adentrarnos en este tema, primero viendo cómo debe vivir un cristiano, después viendo los riesgos, cosas peligrosas, y después vamos a entrar acá, la necesidad del ayuno. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dos cosas antes de seguir. Vimos el día sábado la armadura del cristiano, ¿sí? Y vimos de qué se trata la palabra lomos en terminología espiritual, ¿no? Porque acá cuando dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, tu entendimiento no tiene ningún lomo, este es el lomo humano, ¿sí? Tu entendimiento no tiene lomos, entonces tenemos que entender a qué se está refiriendo este término lomos. Y lo vimos el día sábado cuando vimos sobre que debíamos, cuando vimos la armadura del cristiano y que se explicó de que eso es una armadura espiritual. Bueno, vimos lo que significaba esta palabra, lomos. Este término lomos es el término osfus del griego, que significa conexión inseparable, ¿sí? Entonces me freno 2 minutos para que se pueda entender el concepto. Por tanto, que haya una conexión inseparable de vuestro entendimiento, ¿con quién? Con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con la luz de Dios. Sed sobrios, si está esta conexión inseparable con la verdad de Dios, vamos a ser sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esta palabra gracia es la palabra charis del griego, que significa regocijo, ¿sí? Regocijo. Lo que está diciendo es, y esperad por completo ese regocijo que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿sí? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Acá hay un tema importantísimo que marca, ¿no? La palabra de Dios. Los hijos obedientes, los que aman a Dios, los que obedecen la verdad de Dios, no se conforman a los deseos que antes tenían en una vida donde estaba cargada de la ignorancia del conocimiento de Dios. Entonces vos y yo, como personas llenas de la sabiduría de Dios, porque en teoría el cristiano debe conocer la verdad de Dios para poder caminar conforme a lo que a Dios le agrada, tenemos que entender lo siguiente. Como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en ignorancia, sino vivir conforme a como a Dios le agrada, porque hoy estamos llenos de la sabiduría de Dios, en teoría, ¿ok? Si conocemos la verdad de Dios. Sigue diciendo, sino como aquel que os llamó, escuchen esto, es santo, estamos viendo a qué hemos sido llamados, sino que como aquel que os llamó a vosotros, y a mí, a ustedes y a mí, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y acá cuando dice en toda vuestra manera de vivir, lo que está diciendo es en tu andar, en tu andar. O sea que está poniéndote una gran responsabilidad para aquellos que piensan que la santificación es haber entregado nuestra vida a Cristo, listo, ya somos santos, listo, la vida eterna es nuestra. Tenés que vivir como un santo. Tenés que vivir como un hombre y como una mujer que ama realmente a Dios. Y eso habla de dejar de lado las cosas que tenían que ver con la ignorancia de la verdad de Dios. Fuiste llamado a la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Es amar y abrazar a Dios con todas tus fuerzas. Sigue diciendo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel, escuchen esto, si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea de que no va a haber excepción, podrá ser el pastor, podrá ser el líder, podrá ser terrible, podrá ser lo que sea, ¿sí? No va a haber excepción de personas. Juzga según la obra de cada uno, o sea que te va a juzgar según cómo actúes, no según lo que digas que sos, ¿sí? Conducíos, y conducíos quiere decir anden, escuchen esto, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Ustedes y yo somos peregrinos en este mundo que debemos caminar conforme a como el Señor nos ha llamado. Amén. Sigue diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la manera vana de vivir que tenían. Vano quiere decir aquello que le agrada a la carne. Antes vivían solamente para lo que le agradaba a la carne. Fuiste rescatado de eso. Rescatado, o sea que te salvaron. Te rescataron, pagaron un precio muy alto. Antes vivías para las cosas vanas, ahora vivís para quien te rescató, Jesucristo. Entonces debes andar. Si antes que vivías para la carne andabas conforme a su deseo, ahora que sos de Jesús, debes vivir conforme al deseo del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, la vana manera de vivir, lamentablemente, es la que nos dieron, es la que aprendimos del vientre de nuestra madre, vamos a decirlo así, ¿no? Es como nacimos, y después Dios amaneció con su luz y su potencia en nuestra vida, y nos ha convertido en una nueva persona. ¿Se entiende? Nos convirtió en esa nueva creación, en esa nueva criatura. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Voy a leer todo el verso 18 de nuevo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Acá está hablando de algo, nuestra fe, nuestra esperanza, en lo que creemos, mediante el cual creéis en Dios. Estamos hablando de la fe, ¿sí? Estamos hablando del ayuno, pero acá estamos hablando de la fe. Importante. Dijimos al principio, Hebreos 11, verso 6, es imposible agradar a Dios si no hay fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá, este pasaje, después que nos dice de lo que hemos sido rescatados, después que dice sobre cómo nuestra nueva manera de vivir debe ser conforme al deseo de Dios, nos dice esto, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, y mediante el cual creéis, mediante el cual vivís, que es Dios, y mediante al que no podés agradarle si no es por fe. ¿Se entiende? Sigue diciendo, habiendo purificado vuestras almas, escuchen esto, por la obediencia a la verdad, o sea, de que tu alma es purificada, por la obediencia a la verdad. ¿Por qué? Porque vos decís, no, me entregué a Cristo, ya está, ya me salvó. Pero ahora tenés que hacer lo que dice el verso 22. Es verdad que la sangre de Cristo es el sacrificio que antes se utilizaba con la muerte de un animalito para limpiarte de pecado. Hoy eso ya no está más. Hoy Jesús murió de una vez y para siempre. El sacrificio es eterno. De una vez y para siempre se hizo. Y Él te santifica. Ahora, a través de su sangre te santifica. Ahora, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Te purificas en el día a día por la obediencia a la verdad. Por ejemplo, para que se entienda, si acá dice que vos tenés que hacer blanco, hace blanco. Si acá te dice que agarres el vasito, agarralo. Si acá te dice que agarres el librito, agarralo. Si acá te dice agarrar el teléfono, agarralo. Si acá te dice dejalo, no lo hagas. La obediencia a la verdad. Eso es lo que nos purifica. Vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y eso es fe a la manera de Dios, porque el mundo tiene fe. El mundo tiene fe. Es más, nosotros hablamos con personas no creyentes y ellos hablan de la fe que tienen. La fe a la manera a la que hemos sido llamados nosotros como fruto del Espíritu, ¿sí? Esa fe habla de constancia, de perseverancia y de confianza ciega a la verdad de Dios. Eso es la fe a la que hemos sido llamados nosotros. La fe de Dios. Amén. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
Y de nuevo lo dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo pasará, mi palabra no pasará. Y eso marca dos pautas. Permanece para siempre. Y la segunda pauta, esa es la 1. Y la segunda, no cambia. Que no cambia quiere decir de que la misma normativa escrita hace 2000 años atrás es la misma hoy. Así que evangelismo o cristianismo moderno no existe. El cristianismo es como cuando se escribió. Y así se vive hoy también. Ahora, punto 1 a remarcar. Y que es importante para entender el tema de este día. Esto que estamos leyendo, cuando Pedro lo escribió, si ustedes leen en el versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué te leo esto? Porque esto que estamos leyendo se escribió para nosotros y para los de ese entonces. Pueblo de Dios. Se escribió para el pueblo de Dios. Se le dijo todo esto a la iglesia antigua. Se lo dijo exhortando a la iglesia llamada, a una iglesia llamada a la santificación y a la obediencia de la verdad de Dios. Y obviamente esta palabra la leemos hoy, 2000 años después, y es exactamente lo mismo. Es un mensaje de parte de uno de los hombres de Dios de la antigüedad que se repitió una y otra vez durante el pasar de los años, para que hoy, en el presente, la iglesia presente de hoy en día, entienda que este es el llamado, que esto es de donde Dios nos sacó y que esta manera es la que tenemos que tener como forma o estilo de vivir los cristianos de hoy como los de antes. Es un llamado a la obediencia y a la santificación de la iglesia de ese entonces y de este entonces, de hoy en día. Amén. Ahora, a esto se nos llamó, de esto se nos rescató, pero algo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente: ¿qué pasa si entendiendo? Porque yo sé que vos lo entendés y yo lo entiendo, y el que me está escuchando ahora está entendiendo claramente todo esto. Si vos que lo entendés y yo que lo entiendo, hemos sido llamados a estos, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa si no hacemos o no vivimos de la manera en que se nos llamó? Si damos la espalda a esto. Dar la espalda quiere decir, sí, entiendo lo que dice la verdad de Dios, entiendo lo que le agrada a Dios, pero hago esto, vivo así. Vuelvo a decir, recordemos que este libro o carta se escribieron al pueblo de Dios para exhortarlo, para advertirlo, para exhortarlo y advertirlo sobre las consecuencias de no vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Amén. En el verso 17 dice claramente, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona nos juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. A esto hemos sido llamados. Si lo entendés, conducite en el temor a Dios durante toda tu vida como hijo de Dios. Ahora, vamos a Judas capítulo 1. Judas, antes de Apocalipsis para los que no saben. Judas capítulo 1. ¿Qué pasa si vivimos de forma contraria? Vimos recién a qué hemos sido llamados. A través de un pasaje de la palabra de Dios que es muy clara, haciendo referencia a qué hemos sido llamados, cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, sobre la importancia de vivir conforme a la fe a la que Dios nos llamó, creyendo en Él, entendiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Qué pasa si no oímos? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Judas. Mas quiero recordaros
ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, escuchen esto, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, acá está diciendo lo que hizo hace muchos años atrás con el pueblo de Israel, cuando lo libertó del yugo de esclavitud que el pueblo egipcio tenía sobre ellos, por la mano de Moisés. ¿Sí? Después, dice, leamos de nuevo, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Cuidado con la incredulidad. Fuiste llamado a la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y bíblicamente hablando, los que no creen, en la antigüedad fueron destruidos. Sigue diciendo en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas. Escuchen esto, las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esta palabra mancilla es la palabra miaino del griego, ¿sí? Que significa manchar, contaminar. Lo que está diciendo entonces es, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores contaminan, manchan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vuelvo a decir algo. El libro que estábamos leyendo de Judas, ¿sí? Quiero que lean el verso 1. El libro que estamos leyendo de Judas no se lo estaba diciendo a los mundanos, ¿sí? A los que no conocen a Dios. El verso 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es a ellos a quienes Judas les está exhortando, es a ellos a quienes Judas les está alertando. Cuidado, porque ustedes fueron llamados a algo. Y el pueblo de Dios corre peligro todo el tiempo de esto. Que habiendo sido salvados por Dios y habiendo sido liberados de la esclavitud, podamos caer en el error de ser incrédulos. Y es esta incredulidad por no creer a la manera de Dios, porque recordemos que fe, ¿sí? Sinónimo de fe es creer, ser crédulo, creerle a Dios, creer la verdad de Dios. Sin esta fe es imposible agradar a Dios. Y el término fe, que significa pistis del griego, significa constancia en la verdad de Dios, confianza en la palabra de Dios, perseverancia a pesar que venga la prueba y la adversidad en todo aquello que Dios dice que vos tenés que vivir como hijo de Dios. Lo contrario a esta fe es la incredulidad. Y es justamente eso que está observando el verso 5. Y Judas dice así, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, o mejor dicho, ya que ustedes lo saben, porque se los dije, se les dijo, y lo recuerdan, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, habiendo salvado Dios a aquellos que estaban en esclavitud, a vos y a mí, después destruyó a los que no creyeron. Si leen la historia y van para atrás y estudian, van a ver de que los que no le creyeron a Dios perecieron en el desierto. Tu vida y mi vida es un andar diario por el desierto donde sos puesto a prueba las 24 horas, donde sos puesto a prueba porque eso forma el carácter de Dios en tu vida. Y el verdadero creyente, que por eso nos llamamos creyentes, porque creemos, no creemos como el mundo cree, sino que creemos a la manera, por ser creyentes, a la manera en que Dios quiere que creamos. La fe de Dios es esto, pistis, confianza,
constancia y perseverancia en lo que se nos enseña en la verdad de Dios. Pero a esto es lo que les pasa, que son personas que según esto en el verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, en incredulidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, esto habla de actitudes perversas, inmorales contra naturaleza, Dios hizo cosas que son naturales en la vida del hombre y esta gente iba contra naturaleza. Tenía un estilo de vida, practicaba un estilo de vida perverso, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es la realidad, en lo sexual, ¿sí? En lo sexual practicaban todo tipo de inmoralidad. Y decir contra natura es de que Dios había hecho al hombre con un órgano sexual y a la mujer con un órgano sexual, y es de la manera en que Dios naturalmente hizo al hombre y a la mujer para que intimen, ¿se entiende? Entonces, contra natura habla de aquello que no es de la manera natural que Dios creó, ¿se entiende? Por esa razón, esta gente perversa fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿sí? Sigue diciendo, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan o contaminan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y acá en este verso 8 está hablando, cuando dice no obstante, de la misma manera también estos soñadores, lo que está diciendo es esto. Anteriormente habló de Sodoma y Gomorra, anteriormente habló de los que perecieron en el desierto, y acá está hablando de los que son soñadores, que dicen, sí, quiero alcanzar, sí, quiero, pero sus vidas no tienen el testimonio santo, no viven de la manera en que Dios quiere que vivan, con la fe a la que hemos sido llamados, que es una fe con constancia, perseverancia y confianza en la verdad de Dios las 24 horas del día, y viven una vida a su manera. Y eso hace que vivas de manera desordenada, inmunda, impura y perversa delante de los ojos de Dios. Y abrimos puertas al enemigo. Tenés que santificarte. Fuiste llamado a la santificación, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Ok? Van a aclarar que esta palabra ágape quiere decir gran amor del griego, ¿sí? Ágape es una palabra que habla del amor, ¿sí? El término amor que se encuentra en la Biblia cuando se habla del amor de Dios es del griego el término ágape, que significa gran amor, para que se entienda. Entonces lo que acá está diciendo es esto, que estos son manchas en medio del amor que debe reinar en medio de nosotros, el pueblo de Dios, ¿sí? Esta gente incrédula, que no se anima a creerle a Dios, que no se anima a dar esos pasos, o sea que no reflejan lo que dicen que son. Si somos cristianos, debemos reflejar con nuestro estilo de vida que somos hombres que vivimos por fe. Pregunta que te tenés que hacer en este día. ¿Estás viviendo por fe? Y si tu respuesta es un sí, yo te pregunto, ¿es la fe de Dios? ¿Es la fe a la que fuiste llamado? Pistis, confianza, constancia, perseverancia en la verdad de Dios. No te engañes, no te mientas a vos mismo diciendo sí, amén, 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 porque recuerda esto, por los frutos los conoceréis. Es tu vida la que hablas y vivís así. Y hoy no es el fin, hoy estás a tiempo, hoy Dios nos está poniendo delante del espejo para que nos examinemos y podamos tomar decisiones. Y esta palabra de exhortación y de corrección es para que podamos reflexionar y decir, hay cosas que tengo que cambiar, Dios, ayúdame a tener fe, necesito tener el nivel de fe que tú quieres que yo tenga, porque necesito vivir a la manera en que tú quieres. Bueno, hoy justamente lo que vamos a hablar tiene que ver con esto, cómo adquirir esa fe si nos está faltando. Por eso, al principio dijimos, hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Vamos a entender por qué tenemos que ayunar, ¿sí? Pero sin... Vamos a segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. No dejemos nada afuera. Vamos a ser bien
que este locro sea, es una manera de decir, ¿no? En broma, locro porque el locro tiene de todo, ¿no? Bueno, hagamos que esto sea bien sustancioso, que tenga todo lo necesario para comprender, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Del 1 al 5 dice, para entender cuáles son los riesgos si no escuchamos la voz de Dios. También debes saber esto, escuchen esto, terrible, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estás en un tiempo peligroso, es el tiempo del fin. En el postrer de los tiempos es donde el amor de muchos se enfriará. En el postrer tiempo, esto se escribió hace 2000 años atrás. Postrero significa finales, ¿sí? Hace 2000 años atrás se escribió esto. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Hablando de los tiempos postreros. Cuando se escribió, hablando de los tiempos postreros, el que lo escribió dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Los tiempos finales, que son peligrosos, hablan de falta de fe, hablan de carencia del amor de Dios, habla de el enfriamiento del amor de Dios. Atentos, alertas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Saben qué quiere decir amador de sí mismo? Que piensan en ellos. Y el amador de sí mismo que piensa en ellos, lo que busca, a lo que le da lugar, tal vez sin darse cuenta en algunos casos, porque al no tener los ojos abiertos a la verdad, no se da cuenta, piensa que es bueno, piensa que hace las cosas bien, pero en realidad está cegado. Entonces, por ser amador de sí mismo, se convierte en alguien avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables y calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que les cuesta, cuando se les presenta lo bueno, sí, ya sé que tengo que hacer esto, yo ya lo sé, Señor. No aborrezcas lo bueno, abrazá, amá la santidad. Fuiste llamado, como leímos al principio, en Primera de Pedro, a la santidad, a ser imitador de tu Padre, a ser imitadores del Señor, a caminar con temor, a guardar con temor la santidad de Dios. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Hasta acá quiero hablar sobre los riesgos que corremos si no vivimos de la manera a la que hemos sido llamados como hijos de Dios. Hemos sido llamados a hacer luz. Hemos sido llamados a vivir por fe. Hemos sido llamados a ser temerosos de Dios. Hemos sido llamados a la sabiduría y no a la ignorancia. Pero tenemos que entender esto. Si damos la espalda a la verdad de Dios y no vivimos y damos nuestros pasos en nuestro estilo de vida conforme a como Dios le agrada, podemos cometer el grave error de convertirnos en esto. Y lo peor de todo es que me impacta lo que dice acá. Hay muchos que se preguntarán, ¿qué quiere decir eso de a esto se evita? Esta palabra evita es la palabra apotrepo del griego, que quiere decir dejar fuera, tenerlos lejos de lugar, de tiempo o de relación. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Tenerlos lejos de esa relación que puedes tener con ellos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Dejarlos fuera de esa relación. Tenerlos lejos del lugar donde vos estás. Dejarlos fuera del tiempo en el que vivís. Porque te contaminan el ágape. Nuestro amor contaminan justamente por ser así, por darle la espalda a Dios. Se terminan convirtiendo en alguien que no reflejan lo que dicen que son y dañan a la iglesia y dañan el testimonio de Cristo. Hermano, hoy es una alerta. ¿Sabés por qué esta alerta? Yo hoy podría hablarte de las grandes bendiciones que Dios tiene para los hijos de Dios. Que yo quiero decirte algo. Las bendiciones
vienen solas. Cuando vos vivís un estilo de vida con forma como Dios le agrada, las bendiciones vienen solas. Y hay gente, pero no que vos vivís así, las bendiciones vienen solas. No, no, no. Yo les explico algo. En el mundo hay gente que no ama a Dios y el sol sale sobre ellos y la lluvia también cae sobre ellos. Son bendecidos. Las bendiciones de Dios para sus hijos van a estar siempre llegando a nuestras vidas. Acá estamos hablando de algo que es mucho más profundo. Acá estamos hablando de que no sirve de nada que vos ganes el mundo entero y su gloria y sus bendiciones si te perdés. No sirve de nada. Vos estás siendo llamado a la santidad. Después de todo esto seguramente debes estar diciendo, ¿y ahora qué hago? Dios tiene respuesta y el poder del Espíritu de Dios quiero decirte algo. Quiero decirte algo. El cristiano está lleno de la potencia de Dios. Lleno de la potencia de Dios. Vimos de qué se trata nuestro llamado. Vimos qué pasa con los que lo ignoran. Qué pasa con los que le dan la espalda. A tal punto que, como dice acá, se terminan convirtiendo en personas que hay que evitarlas para que no dañen. Ahora, necesitamos la fe de Dios para vivir de la manera en la que Dios nos llamó. Dios te hizo un llamado. Pastor, usted me está juzgando, me está acusando. Es la palabra de Dios la que te estoy leyendo. No dije ninguna palabra mía. Tengo 20.000 millones de argumentos para decir muchas cosas de mi parte si quisiera. Te leo solamente lo que dice la palabra de Dios. Y seguramente si tenés una Biblia me estás siguiendo. O sea que es la palabra de Dios la que te está diciendo todo esto, no yo. Si te querés pelear con alguien, peleate con Dios, no conmigo. Porque esto lo escribió Él, yo no. Toda la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que todo lo que te leí, te lo dice Él. Y si no te gusta, peleate con Dios. ¿Sí? Yo quiero decirte una cosa. Para agradar a Dios, tenés que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder vivir una vida conforme al deseo de Dios, para poder vivir una vida santa, piadosa y de la manera en que Dios quiere, vos tenés que tener esa fe que le agrada a Él. Porque fe, como te dije recién y como te dije en muchos mensajes, significa perseverancia, constancia, confianza ciega en la verdad de Dios. Pero ¿cómo hago, pastor, si siempre fallo? Bueno, acá viene lo bueno. Esther capítulo 4, Esther 4, verso 15, nos muestra qué hizo esta mujer de Dios, que era la reina, ¿sí? La reina de un rey, del rey Jerjes, o mejor dicho, como lo encontramos en el libro de Esther, el rey Asuero, un rey delante de quien no se podía parar nadie a menos que él lo llamara. Y Esther se presentó delante de él, porque había un plan demoníaco para destruir al pueblo de Dios. Pero Esther, que sabía que tenía un Dios poderoso, que sabía que los imposibles para los hombres se conquistaban solamente en el mundo espiritual, ella tomó la determinación de hacer lo que tiene que hacer un hombre o una mujer que se da cuenta que le está faltando algo para alcanzar aquello a lo que Dios la llamó. Para alcanzar es imposible. Hay un imposible. Tenés que hacer algo. Esther supo qué hacer. Esther escuchó la voz de Dios. Y hoy espero que estés sensible como para poder escuchar la voz de Dios. Esther, capítulo 4, verso 15. Esther está antes de Salmo, ¿sí? Para el que no lo sabe. Esther 4, verso 15. Dice así, y Esther dijo, o sea, pasó lo que les dije recién, ¿sí? Un hombre malvado, Amán, había decretado, porque odiaba al pueblo de Dios, destruir a los judíos. Y Mardoqueo, que era el tío de Esther, era para el que estaba la frutilla del postre preparada, ¿sí? Había una horca preparada para él. Y había un edicto que decía que al pueblo de Dios había que destruirlo, ¿sí? Todo por mano de este hombre, Amán. Cuando Esther se enteró, obviamente, empezó a buscar de Dios, pero había un imposible por delante, porque este hombre era muy cercano al rey.
y el rey ya había decretado hacer lo que él le había dicho. Pero Esther necesitaba fe para poder pararse delante de este rey, el rey Asuero, el rey Jerjes. No era el rey de un castillito de cristal, sino que era el rey Jerjes, y si ustedes agarran un libro de historia y leen de quién se trata, van a ver de qué tipo de rey estamos hablando. No te ibas a parar adelante de él, acá estoy yo. Te cortaban la cabeza y trozaban en 20 pedacitos y te tiraban por la ventana. ¿Se entiende? Ella tuvo que tener fe para pararse. Lograr un imposible. Que posiblemente es imposible, hoy lo tengas vos en tu vida. Dios tiene poder. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque había una ley que decía de que no podía entrar nadie a menos que el rey lo llamara, pero ella entró, entró. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Sí? La historia esta culmina de la siguiente manera. Ella se presenta ante el rey, hace un banquete, y en ese banquete, donde estaba invitado también este hijo del diablo, Amán, es donde después del banquete, Esther le cuenta al rey Asuero cómo se había confabulado todo esto en lo oculto. Y la historia culmina de una manera poderosa. Esther recibe la respuesta. Ella necesitó fe. ¿Y saben qué hizo para alcanzar fe? Para lograr el objetivo. Porque el objetivo de Esther era uno solo. Presentarse ante el rey, que no la mate. Y después pedir algo y lograrlo. Ya había un edicto. Y se necesitaba un milagro. El milagro solamente sucede si tenemos el nivel de fe que Dios quiere que tengamos. Fe, pistis, confianza, perseverancia y constancia en la verdad de Dios. Si te falta confianza, constancia y perseverancia en la verdad de Dios, necesitas ayunar. Necesitas ayunar para poder ver la respuesta y poder ser realmente constante en la verdad de Dios. Para que tu confianza no se separe de la verdad de Dios, sino que persevere en esa verdad de Dios y crea sin dudar, necesitas fe. Pero para alcanzar fe, cuando no se la tiene, al nivel en que la necesitas en ese momento puntual de tu vida, tenés que ayunar. Hoy el mensaje es esto, tenés que ayunar, porque con fe, con la fe de Dios, es de la única manera que le agradas a Dios. Necesitas ayunar para vivir una vida agradándole a tu Padre Celestial, para vivir una vida siendo imitador de tu Padre Celestial. El imitador de su Padre Celestial, que es Dios en nuestro caso, lo que hace es persevera constantemente y confiando ciegamente en lo que el Señor nos dejó por norma, por estilo de vida, por andar diario, por huella, para que vos pises sobre ellas, siguiendo sus pisadas. ¿Se entiende? Necesitas ayunar. Mateo 9. Mateo 9. Verso 14. Mateo 9, 14. Mateo 9, verso 14 dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Ahora, lo que quiero
podríamos ahondar mucho más en este pasaje. Lo hacemos en otra ahondamos acá porque hay esa delicia de la palabra de Dios para nuestra alma. Pero me quiero enfocar en esto porque el tiempo está pasando. Estaban con Jesús y Él estaba ahí presente. Pero cuando les sea quitado el maestro, el novio, ayunarán. Y yo te pregunto, ¿lo tenés a Jesús ahora ahí visible al lado tuyo? No, está real, espiritualmente. Pero no lo ves, ni lo tocas. Por lo tanto, ¿sabés qué quiere decir? De que Él ahora no está más físicamente. En ese tiempo, 2000 años atrás, cuando escribieron esto, Mateo, Levi, que fue uno de los discípulos de Jesús, lo estaba viendo a Jesús y estaba junto a Él cuando Él dijo estas palabras. Él no necesitaba ayunar, pero hoy, que no está más, tenés que ayunar. Es necesario para que tu vida espiritual se desarrolle de la manera en que Dios quiere, para que crezcas en fe, que es con ella con la que agradás a Dios. ¿Se entiende? Un suceso. Mateo 17. Perdón. Sí, Mateo 17. Verso 14. Dice así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, verso 14, está bien, vamos a leer desde acá porque si no, no se va a entender. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación, escuchen lo que le dice Jesús, oh generación incrédula, incredulidad y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y escucha el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Alguno podría decir, no, los demonios no se te sujetan si no orás. No, los demonios no se te sujetan si no tenés fe. Y cuando habla de género, no está hablando del espíritu, del espíritu inmundo, del demonio. Este término género que encontramos acá se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento, nada más, no hay otro pasaje. Este mismo término se encuentra en Primera de Corintios, en el versículo 12, en el capítulo 12, verso 10. Primera de Corintios 12, verso 10, dice así, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros Bueno, ¿bien este término géneros? Es el mismo que se utiliza acá. Este género no sale si no es con oración y ayunos. Está hablando, este pasaje tiene que ver con el fruto o el don del Espíritu, hacer que se haga realidad algo. Esta palabra género que encontramos acá es la palabra genos del griego, que significa familia. Eso significa genos, ¿sí? Familia. De genoma. Es un término que proviene de la palabra genoma, ¿no? El genoma humano es aquel que vos heredás de tu familia. Bueno, genos, familia, habla de la familia, de estos dones o de estos frutos del espíritu, no por el demonio, ¿se entiende? Pero la palabra genos viene de una palabra
O sea, la palabra genos tiene su raíz en la palabra ginoma, que significa hacer que sea. Hacer que sea. Miren, yo lo dejé abierto acá, porque es muy importante que lo veamos así. La palabra genos, familia o parientes, es un término que proviene del término ginomai, ¿sí? Genoma. Miren lo que significa ginoma. Hacer que sea, alcanzar, efectuar, producir, resultar, suceder. Eso quiere decir. ¿Saben de qué está hablando? De que la fe es lo que se alcanza. Es el fruto del Espíritu que necesitamos nosotros para alcanzar, para efectuar, para producir la vida que Dios pide para nosotros, que pide que nosotros tengamos, para resultar a la manera en que Dios quiere, para que sucedan las cosas como Dios pide, para hacer que sea nuestra vida a la manera de Dios, para llegar a ser como Dios anhela que nosotros seamos. Esta palabra, género, genos o ginoma, que es justamente la que encontramos acá. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La incredulidad no tiene nada que ver con los demonios, es la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas fe. Incredulidad es el antónimo de la fe. El incrédulo es el que no cree. El incrédulo es el que no tiene la fe de Dios a la que ha sido llamado. Hermanos, hoy vimos a qué fuiste llamado. Alcanzar ese objetivo habla de agradarle a Dios, habla de agradar delante de los ojos de Dios. Pero Hebreos once versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sabes por qué dice esto? Porque decir que le queremos a Dios es fácil, pero como todo lo que está escrito acá habla de la realidad y de la veracidad de que Dios es real, cuando vos no vivís las cosas como acá te dice, lo que estás diciendo, no creo en Dios. La verdad, sí creo, pero no creo. Porque acá dice que yo tengo que hacer esto, pero yo creo que es mejor así. Entonces sos incrédulo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas fe. Pero este género, la incredulidad, no sale si no es con oración y ayuno. Tenés que orar, tenés que velar, porque los tiempos en los que estamos viviendo son malos, y tenés que ayunar. Hacete esta pregunta en esta tarde. ¿Estoy ayunando? Y si lo estoy haciendo, ¿realmente lo estoy dando todo? ¿O estoy esperando que se hagan las 6 de la tarde para salir corriendo a comerme el chocolate que guardé? ¿A qué te llamó Dios? El Espíritu de Dios tiene el poder para que vos logres vivir de la manera en que Él desea que vivas. Amén. Y quiero decirte una noticia excepcional. Tu llamado, a lo que fuiste llamado, es lo que leímos en 1 de Pedro 1. Alcanzar eso significa estar llenos del Espíritu. Y quiero decirte esto, que era lo que te dije recién. El Espíritu Santo está de tu lado, porque fuiste llenado. No cometas el error de distraerte y de dar la espalda. No cometas el error de ser incrédulo e ignorante. Busca de Dios. Pastor, me falta fe. Hoy te dije lo que tenés que hacer. Yo no, la palabra de Dios. Ayuná. Y orá. Y velá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día nos diste esta preciosa, perfecta palabra, Señor. Necesitábamos esta palabra. Señor, ayúdanos a vivir de la manera en que tú deseas, Señor.
Ayúdanos a vivir de la manera en que a ti te agrada. Guíanos por tu senda de justicia. Ayúdanos a ayunar cada día más, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir una vida de ayuno, de oración, de búsqueda, porque los días en los que vivimos son malos, no son buenos. Y esos días malos hablan de los días finales, días donde se pierde la fe, días donde se va a perder la fe, el amor, Señor, porque lo dice tu palabra. Danos tu sabiduría para vivir conforme a ti te agrada, Señor, conforme a como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a sacar los ojos de las cosas de este mundo para vivir de la manera en que a ti te agrada. Ayúdanos a caminar en el amor, Señor, que es a lo que hemos sido llamados. A caminar en tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a dar frutos dignos, dignos de un hombre y de una mujer de Dios. Santifica tu iglesia. Llena de tu luz la mente, el corazón. Llena de tu luz la mente y el corazón de tu iglesia santa, Dios, en el nombre de Jesús. Santifica tu iglesia amada, Jesús. Llena de tu santidad, que no les falte la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Haz el milagro. Señor, haz el milagro en el nombre de Jesucristo. Sana, liberta, transforma en el nombre de Jesucristo, por la potencia de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Haz el milagro en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, porque hoy nos habló tu poderoso Espíritu Santo a través de tu verdad. Ayúdanos a vivir como a ti te agrada en el nombre de Jesucristo. Te exaltamos, te adoramos, para la gloria de tu nombre. Tuya, solo tuya es la alabanza y la adoración, Señor. Solo tuya es la alabanza y la adoración de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Paz. Maranata, Cristo viene. Prepara tu vida, busca de Dios, porque uno de estos días, hay muchos que están pensando en falta, pero uno de estos días, Cristo viene, y cuando Él venga, que te halle velando y orando. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Paz.